Bienvenidos a UDI Arroba, a nuestro curso de Física Conceptual, a la segunda parte del módulo 11 sobre la termodinámica, los conceptos de calor y temperatura. El concepto de calor y el concepto de temperatura, que son tan ampliamente utilizados en la vida cotidiana, están asociados a los llamados fenómenos termodinámicos. ¿En qué consisten los fenómenos termodinámicos? ¿Qué es calor y qué es temperatura? Es algo que nos lleva a la necesidad de definir nuevamente estos conceptos de una manera muy clara, muy precisa y muy medible. Los conceptos de frío y caliente nos dan una primera aproximación a la definición o a la medida de las magnitudes termodinámicas más representativas. Y entonces asociamos el concepto de temperatura a los estados de frío y caliente, y entonces podríamos también preguntarnos, ¿y qué es la temperatura? Entonces cuando esta pregunta se hace de una manera abierta, se encuentran cualquier cantidad de respuestas del estilo de temperatura es la cantidad de calor de los cuerpos, o cosa por el estilo, que no siempre nos da lugar a una posibilidad de medición objetiva y clara. Miremos el experimento que está representado en esta gráfica para entender cómo el concepto intuitivo de temperatura es un concepto problemático. Si una persona introduce una de sus manos en agua fría y la otra en agua caliente, deja que permanezcan ahí durante un cierto tiempo razonable y después las mete en agua fría, va a tener la misma persona una sensación contradictoria, pues mientras que una de sus manos dirá que el agua está caliente, la otra mano va a decir que el agua está fría. Entonces, los sentidos no siempre son muy adecuados para realizar mediciones físicas. Tenemos que establecer una forma de definir, de parametrizar o de medir la cantidad que queremos definir. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿y qué es la temperatura? Y entonces tendremos que decir que de la temperatura solo sabemos que es aquello que miden los termómetros. Vamos a quedarnos provisionalmente con esta respuesta un poco ambigua a qué es temperatura antes de poder llegar a una definición física más clara de lo que es la temperatura. Sin embargo, los fenómenos termodinámicos nos van dando pautas y aunque no podamos decir con toda precisión desde el principio qué es temperatura, sí nos podemos aproximar a algo que sería la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica se puede establecer diciendo que dos cuerpos que permanecen en contacto sobre un tiempo suficientemente prolongado llegan a tener la misma temperatura. Si los dos cuerpos tenían temperaturas diferentes, y soy consciente de que todavía tenemos una situación muy ambigua respecto a qué es la temperatura, pero si de uno de ellos decimos que está caliente y de otro decimos que está frío, al cabo de un tiempo estar en contacto llegarán a una temperatura intermedia que será mayor que la menor y menor que la mayor. Entonces podríamos establecer una ley cero de la termodinámica diciendo dos cuerpos a diferente temperatura que se encuentran en contacto, al cabo de un tiempo llegan a la misma temperatura, es decir, alcanzan el equilibrio termodinámico. Esta ley cero de la termodinámica va a ser el fundamento para la construcción de termómetros. Diremos que un termómetro es aquel sistema físico cuyo estado está directamente asociado al grado de temperatura.
Un primer y muy primitivo termómetro nos diría que algo está a temperatura cero cuando está a la misma temperatura a la que se congela el agua. Por otro lado, podemos decir algo está a una temperatura de 100 grados cuando está a la misma temperatura a la que el agua hace ebullición. Entonces, el mismo cuerpo, el mismo sistema físico, en diferentes estados físicos muy claramente reconocibles, nos permite establecer un termómetro. De hecho, he dado un ejemplo a propósito de cómo se construyó la escala centígrada de temperatura a partir de dos fenómenos perfectamente reconocibles, la ebullición del agua y la congelación del agua. Habría que añadir que esto debe ser realizado al nivel del mar, puesto que las características del agua hacen que la altura afecte el grado de temperatura a que se producen los fenómenos a los que estamos haciendo alusión. También podemos tener en cuenta características de los cuerpos, por ejemplo, su grado de dilatación con los cambios de temperatura, y construir un termómetro que aproveche el hecho, por ejemplo, de que los metales cambian muy sensiblemente su volumen y sus dimensiones con la temperatura. En esta gráfica podemos mostrar un caso típico de cómo se puede construir un termómetro a partir de la dilatación diferencial de dos sustancias, de dos metales que tienen diferente coeficiente de dilatación con el mismo cambio de temperatura. Lo que se logra con esto es una significativa deformación. Miremos esta gráfica. Si yo tengo una tira metálica construida con un par termométrico como el que he mostrado acá, si fijo una de las puntas y en la otra punta pongo un señalador, entonces los cambios de temperatura que se puedan inducir acá van a corresponder a una dilatación o a una contracción. Entonces después la situación será de establecer una escala termométrica y entonces de esa manera decir, por ejemplo, el cero de temperatura corresponde a la congelación del agua y voy a tener por acá los 100 grados a la ebullición del agua y asumo que dentro de un grado razonable y confiable el comportamiento es lineal, es decir, que a la misma cantidad al mismo incremento de temperatura corresponde una proporcional dilatación. Hasta ahí el termómetro va a ser confiable. Son muy conocidos los termómetros constituidos por un metal líquido, el mercurio, que tiene una gran capacidad de dilatación y entonces los cambios de temperatura inducen rápidamente la dilatación y el hecho de que el termómetro suba a través de el mercurio suba a través de una columna. Nuevamente, asumiendo el comportamiento lineal, se puede establecer la escala termométrica. Tiene entonces una curiosidad, la termodinámica. No sé qué es la temperatura, pero sé cómo medirla. Puedo definir operaciones respecto a cómo medir la temperatura de un cuerpo, asociándolo a estados muy bien definidos de un sistema. Pero la otra magnitud representativa de la termodinámica es el calor. ¿Y qué es el calor? Nuevamente podríamos tener cualquier cantidad de aproximaciones al concepto de calor y de hecho en la termodinámica clásica se pensaba que el calor era algún tipo de fluido que estaba en exceso en los cuerpos calientes y en defecto en los cuerpos fríos. Volviendo a esta gráfica, entonces nosotros diríamos, si el cuerpo T1 es un cuerpo que llamamos caliente y el cuerpo T2 es un cuerpo que llamamos frío, el equilibrio térmico se alcanza cuando el calor se distribuya de una manera uniforme entre los dos cuerpos. Entonces, si se asocia de alguna manera la temperatura a la cantidad de calor por unidad de materia que tiene un cuerpo, entonces podríamos decir que
Los cambios de temperatura son directamente proporcionales a la cantidad de calor que absorbe un cuerpo. Estamos inventándonos una magnitud, suponemos que existe una magnitud que se llama calor, que es el responsable de que los cuerpos cambien de temperatura. Inicialmente se pensaba que era un fluido e inmediatamente tratan de determinarse cuáles son las características de ese fluido, si ese fluido tiene volumen, si ese fluido tiene peso. Se hacen grandes esfuerzos por tratar de determinar variaciones en el peso de los cuerpos asociados a la variación de la temperatura, aunque por supuesto son esfuerzos completamente infructuosos. De todos modos, se tiene la idea de que los cambios de temperatura están directamente asociados a transferencia de calor. El calor inicialmente se piensa como una sustancia. La primera teoría termodinámica sustancialista asume la existencia de un fluido al que le da el nombre de calórico, responsable de que los cuerpos cambien de temperatura. Puesto que se ve que los fenómenos térmicos también están asociados a situaciones no solamente como la combustión de los cuerpos, sino como los golpes y la fricción, se presumía que los cuerpos por fricción o por golpes se calentaban debido a que esto generaba el desprendimiento o la transferencia de calórico. Otras observaciones relevantes nos muestran que la cantidad de calor que un cuerpo absorbe para realizar un determinado cambio de temperatura está directamente relacionado con la masa del cuerpo. Entonces establecemos esta relación entre la cantidad de calor y el cambio de temperatura de un cuerpo de masa dada. Es como decir, no es lo mismo hacer hervir agua para un tinto que hacer hervir una olla de agua para preparar un alimento. Aunque en los dos casos se trata de agua y en los dos casos van a pasar de la temperatura ambiente a la temperatura de ebullición, la experiencia nos dice que para hacer hervir el agua de una olla, un par de litros de agua, necesito muchísimo más tiempo que para hervir unos cuantos mililitros que necesito para un tinto. Entonces me dice que la cantidad de calor que le debo suministrar, que está directamente relacionado con el contacto que tendrá sobre la fuente térmica, el recipiente en el que coloque el agua, es directamente proporcional a la masa. Esto me establece esta relación. Pero hay otra relación importante. No es lo mismo calentar un trozo de hierro que calentar equivalentemente el mismo peso de agua. Cualquiera puede hacer la experiencia de poner agua sobre una parrilla en un recipiente y después poner un trozo de hierro que pese lo mismo que el agua y podrá observar cómo el metal se calienta de una manera considerablemente más rápida que el agua. Esto nos muestra una característica de los materiales que es su calor específico. Entonces vemos que no es lo mismo, no se necesita la misma exposición a la misma fuente de calor para elevar por decirlo así, 1 grado, la temperatura de 1 gramo de hierro que la temperatura de 1 gramo de agua. Definimos entonces una cantidad que es el calor específico en términos de la cantidad de calor por gramo y por grado que se necesita para calentar un cuerpo. A partir de esta relación se establece empíricamente la ley de Black en estos términos. La cantidad de calor que absorbe un cuerpo es proporcional al cambio de temperatura, a su masa y a su calor específico. Vamos entonces caracterizando los fenómenos termodinámicos. Todos los cuerpos no se calientan de la misma manera, en el mismo tiempo y en la misma cantidad. La termodinámica nos va dando algunas claves muy importantes sobre la constitución de la materia. Los sentidos, el tacto, la vista,
nos muestran que los materiales presentan características diferentes. Podemos identificar y clasificar los materiales por sus características físicas, su densidad, su resistencia, su rigidez, y ahora la termodinámica nos va a dar una clave muy importante, su calor específico. Es importante anotar que la termodinámica empieza a desarrollarse de una manera muy significativa a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, cuando se va dando los primeros pasos de la revolución industrial. Sencillamente, el gran conocimiento que ha aportado del mundo físico la mecánica newtoniana nos ha conferido la posibilidad de construir máquinas, de aprovechar las leyes de la mecánica para realizar actividades. Es por esta razón por la que es tan característica la definición de las magnitudes termodinámicas en términos de trabajo y energía. Una de las primeras aplicaciones de la termodinámica será reemplazar el trabajo muscular, bien sea realizado por el hombre o bien sea realizado por los animales. No es casual que algunas de las magnitudes termodinámicas más representativas se definan en términos precisamente de caballos de fuerza o caballos de vapor, porque están directamente relacionadas con procesos industriales. El inicio de la revolución industrial marcó también de una manera muy significativa el nacimiento de la termodinámica y de la definición de las magnitudes termodinámicas fundamentales, por una razón muy sencilla. La termodinámica está directamente relacionada con la posibilidad de realizar trabajo mecánico a partir de las fuerzas que genera el calor, concretamente el vapor. Ya las primeras aplicaciones de la fuerza que genera el vapor por parte de Newcomen y del capitán Savary nos mostraban que es posible producir desplazamientos mecánicos importantes a partir de la expansión que produce el agua cuando es calentada hasta el punto de ebullición. Aquí tenemos una representación de de una de las primeras máquinas de vapor, en las que vemos que un balancín que va a impulsar una bomba de vacío está siendo activado por el calor que se genera en este sistema. Cuando Newcomen y Savary desarrollaron sus máquinas de vapor, la primera aplicación importante que le dieron fue en la extracción de agua de las minas. Puedo decir que el gran problema de la industria minera es estar sacando continuamente el agua que llena los pozos de las minas debido al nivel freático del medio. Usualmente esta agua era extraída por medios mecánicos que iban desde el rudimentario cubo, el tornillo de Arquímedes o primitivas bombas de succión movidas por caballos. Se dice que la prueba de fuego que pasaron estas máquinas fue ser alquiladas a los mineros a cambio exclusivamente del alimento que consumían los caballos. Por eso, y para hacer la comparación entre el trabajo que podía hacer la máquina exclusivamente quemando leña y el trabajo que realizaba el caballo, las unidades de potencia se dieron en términos de caballos de fuerza y posteriormente de caballos de vapor. Tenemos entonces que se plantea la posibilidad de realizar un trabajo mecánico a partir de un fenómeno termodinámico. Inicialmente, los conceptos de trabajo mecánico, de fuerza, de desplazamiento y de términos mecánicos como los que ya hemos definido, la energía cinética, la energía potencial, son términos completamente independientes del concepto de calor. Habíamos visto pues que el calor era la magnitud responsable de los cambios de temperatura. Sin embargo, vimos que los cambios de temperatura están directamente asociados a las deformaciones o a los cambios físicos de los sistemas.
Estos cambios físicos generalmente se manifiestan en términos de deformaciones, en términos de desplazamientos o, en el caso de los gases, particularmente importante, en términos de la expansión de un gas. Entonces, en el comportamiento de los gases va a haber un punto de encuentro entre los fenómenos mecánicos representados por magnitudes mecánicas como fuerza, aceleración, desplazamiento y posteriormente energía mecánica y energía cinética, y el comportamiento puramente térmico de los sistemas, que tiene que ver con la cantidad de calor que está asociada a la masa y al cambio de temperatura, y por supuesto las características del material dados en términos de la capacidad calorífica o el calor específico del sistema. En el módulo anterior habíamos encontrado la expresión energía mecánica como energía cinética más energía potencial. Decíamos que en un sistema en el cual no actúa la fricción, la energía mecánica total. Esta definición de la energía mecánica también nos permite hacer una definición del concepto de energía de un sistema aislado. Podemos definir que en un sistema aislado la energía mecánica total se conserva. Pero ¿qué pasa en un sistema aislado donde hay fricción? Esto lo discutiremos en el próximo módulo. Con esto concluimos el módulo 11 del tema de la termodinámica, del capítulo 3 de nuestro curso de física conceptual para UDI Arroba.